Estamos aquí en esta mañana para comenzar con la oración del día de hoy y la palabra de nuestro Señor. Señor, te damos las gracias por un nuevo día. Señor, te damos las gracias por todos aquellos hermanos que hoy están aquí con nosotros acompañándonos en esta hora. Te pedimos, Señor, que los cubras con su gracia, con tu gracia, con tu bendición. Señor, a todos aquellos que hoy salieron en la mañana temprano para su trabajo, que tú estés protegiendo su día a día, que estés protegiendo su salida, su entrada, Señor, que estés cuidando, dando bondad, armonía y paz para cada uno de aquellos que esté en su grupo de trabajo, en su grupo familiar, armonía en el hogar, Señor, para aquellos que estén hoy en sus quehaceres diarios de su casa, que esa labor sea con amor, sea con paz, con armonía, que esté llenando de gracia y abundancia a todos aquellos que están, Señor, en este tiempo, Señor, de oración y de gracia hacia ti. Señor, te pedimos que estés iluminando el día a día de cada uno de tus hijos, Señor amado. Tú eres Señor, Rey de Reyes, nuestra Alfa y nuestra Omega. Somos en quien nosotros confiamos. Sabemos que tú eres la luz, Señor, el camino, la verdad y la vida, y hacia nuestro Padre nos llevarás, Señor, y te damos las gracias por todo eso, Señor. Y te pedimos que en esta hora el Espíritu Santo sea quien esté guiando esta palabra que vamos a estar compartiendo con los hermanos, que sea Él quien esté llevando este tiempo de oración y de amor que vamos a tener hacia ti, Señor, donde vamos a estar volcados en espíritu, Señor, hacia ti, que seas tú quien esté guiando en este tiempo todo aquello que nosotros vamos a estar compartiendo y que va a estar saliendo de nuestro corazón. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites todos los días hacer, cada día, Señor, un día más para ti, un día más volcado, Señor, hacia ti, y te lo agradecemos infinitamente, Señor. Gracias, amén. Vamos a estar hoy con San Mateo y vamos a estar en el capítulo 25 y vamos a comenzar por el versículo número 1, el cual entonces dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí está representando en estas 10 vírgenes, está representando a todos, nos está representando a todos aquellos que seguimos al Señor. Entonces dice que tomando sus lámparas, aquí se está refiriendo, está como representando la luz de Cristo para nosotros, que esa es la representación que Él hace sobre la luz que guía nuestros caminos, sobre nuestro Señor. Salieron a recibir al esposo. Cuando dice que salieron a recibir al esposo, se refiere a que salieron a recibir a Cristo. Y las cinco de ellas eran prudentes y las 5 insensatas. O sea que 5 de ellas fueron prudentes y 5 de ellas fueron insensatas. ¿Qué nos está indicando esto? Lo que está sucediendo hoy. Eso es lo que está sucediendo hoy en el cristianismo en general. Habemos prudentes y habemos insensatos. Entonces, las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea que ellas salieron, agarraron sus lámparas y no pensaron que el aceite que esas lámparas tenía iría a terminarse, y entonces no llevaron aceite de repuesto. O sea, aquello que ellas estaban creyendo, aquello que ellas quisieron hacer fue algo impulsivo. Hicieron algo por impulso, no hicieron aquello por fe, hicieron aquello porque lo tenían que hacer, porque pensaron que era bueno hacerlo en ese momento y porque era lo que tenían como la obligación de hacer. No lo hicieron con fe, con amor, con esperanza. No, ellas hicieron eso por el momento. Y es lo que está sucediendo hoy, es lo que está sucediendo muchísimo en el día de hoy, que de pronto y lamentablemente, y no decimos esto como crítica destructiva, sino que lo decimos como una crítica constructiva para aquellas personas que de pronto piensan que van un domingo a la iglesia,
se sientan en aquel banco, allí escuchan la palabra, luego adoran a Dios, cantan alabanzas, levantan los brazos, gritan y no sé qué, y se van para su casa y su vida continúa siendo exactamente lo mismo. O también para aquellos que están predicando cada día y piensan que es solo ese momentito que es estar allí frente a un micrófono, una cámara, lo que sea, y leer la palabra y ahí se terminó todo. Bueno, eso no es así. Nosotros no podemos estar solamente en ese tiempito y luego alejarnos en nuestra vida cotidiana de aquello que nosotros estuvimos diciendo o estuvimos leyendo o estuvimos predicando. Cristo, el camino de Cristo es las 24 horas del día. No es un ratito y después lo olvidamos o lo dejamos de lado. Nosotros tenemos que tener, por eso estábamos hablando al principio sobre el conocimiento. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra porque esa va a ser la que nos va a guiar en nuestro día a día. Va a ser la palabra la que nos va a llevar adelante en el propósito de Dios. Vamos a estar siempre siendo guiados por el propósito de Dios. Y tenemos enseñanza en la Biblia. Tenemos muchísima enseñanza y lo pueden buscar. El libro de Proverbios, por ejemplo, es un libro de mucha enseñanza y así como esa hay muchísimo. Salomón enseñó muchísimo sobre cómo nosotros debemos convivir, cómo debemos vivir. Bueno, el apóstol Pablo continuamente está enseñando también a sus iglesias cómo debían de manejarse, cómo debían de servir al Señor, cómo debían estar entre sí, en la unión que debían de tener entre sí. Entonces no es solamente el impulso de ir y hacer aquello, ay, porque sí tengo que ir a la iglesia el domingo, porque si no voy a la iglesia me falta algo. Y no está Dios en la iglesia. La iglesia está en nosotros, está aquí dentro de nuestro corazón, ahí está Dios. No está allí, no es que tenemos que ir a buscarlo. Vamos a la iglesia, sí, porque nos congregamos, porque estamos junto a los hermanos, nos expresamos el amor de Cristo, porque nosotros podemos escuchar la palabra, entender la palabra, podemos necesitamos un consejo, necesitamos una ayuda. Todas esas cosas nosotros las podemos encontrar en la iglesia y gloria a Dios por la iglesia. Porque es algo hermoso que podemos estar viviendo. Son momentos lindos que se viven en una iglesia porque está la confraternización, está aquello de estar unidos. Hay muchísimas cosas hermosas en la iglesia, pero Dios está en nosotros primero. Nosotros no vamos a ir a buscar a Dios en la iglesia porque ya lo tenemos. Por eso el otro día estábamos incluso hablando un poco sobre las alabanzas. ¿Cómo son las alabanzas? ¿Qué significan las alabanzas? ¿Por qué tenemos que estar alabando a Dios? Y las alabanzas no son aquellas que dicen, no, porque yo encontré a Dios en mi camino. No, eso no es una alabanza para Dios. Eso está hablando de mí. Está hablando de mí. Eso no es una alabanza. Es una canción cristiana. Sí, pero no es una alabanza. Entonces tenemos que aprender esas diferencias, tenemos que saber por qué nosotros hacemos las cosas y para qué, no por impulso o porque me gustó o porque yo sentí, o también tenemos que aprender muchas veces a diferenciar, ¿es Dios que me está diciendo esto? ¿O es mi corazón o es mi conciencia? Recuerden que la palabra dice que el corazón es engañoso también. Entonces tenemos que tener ese discernimiento tan importante que nos lleva a saber por qué hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas, para quién hacemos las cosas. Entonces estas vírgenes acá nos están dando ese sentir, nos están diciendo que ellas salieron a recibir al esposo, pero despojadas de todo, no llevaban nada con ella, no tenían nada dentro de ella, no tenían esa fe en su corazón, no tenían esa precaución de saber que no era solo un momento, que es siempre, continuamente, todo el tiempo, las 24/7, como se dice ahora, todo el tiempo es Jesús en nuestro corazón y con nosotros y llevándonos por su camino. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 insensatas. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Entonces eso es
ese aceite que ellas tomaron conjuntamente es el fluir del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está siempre con nosotros, entonces nunca se va a terminar ese aceite porque siempre va a haber una reposición, Él siempre va a estar ahí en nuestros corazones. Entonces esa es la forma en que nosotros debemos mantenernos en la fe de Cristo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, sea lo más difícil que podamos estar atravesando nuestra vida. Entonces, ese aceite siempre tiene que estar ahí, siempre tiene que haber aceite para que nosotros podamos continuar en nuestra fe, en nuestro amor hacia Jesucristo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, eso no quiere decir que haya sido algo incorrecto. Ellas se durmieron, pero también se durmieron en una esperanza de fe, de saber que iba a llegar aunque ellas se durmieran. Entonces, eso no es algo que haya sido incorrecto. No, se durmieron, pero estaban esperando. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces, esto acá se refiere a cuando llegue, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, que nosotros tenemos que estar preparados para ese momento, tenemos que tener el aceite suficiente cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, cuando nuestro Señor venga a buscarnos, cuando venga a llevarnos. Entonces tenemos que estar preparados para ese momento, y en esa preparación es en la cual estamos aquí compartiendo la palabra con ustedes, en ese aprendizaje de saber qué es lo que va a suceder mañana, pero qué es lo que nosotros tenemos que prepararnos hoy, cuánto aceite tenemos que tener nosotros en la espera de nuestro Señor. Vamos a hacer como las insensatas que se les acabó el aceite simplemente porque tal vez no tuvieron la precaución de llevarla, y a la vez no tuvieron la precaución de saber que se les iba a terminar. ¿Por qué? Porque tal vez pasaron una situación difícil. Hoy, por ejemplo, es un ejemplo, hoy pasamos una situación difícil y decimos: no quiero más esto, no me interesa, voy a dejar, el aceite se acabó. Entonces eso no es lo que tiene que pasar. Nosotros tenemos que estar siempre con el aceite suficiente para la espera. Entonces, y a la noche fue oído un clamor: he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero las que no tenían el aceite, fue inútil, no las podían arreglar. Entonces, ¿qué pasa cuando no se puede arreglar el aceite porque no hay? Esto sucede muchas veces también cuando nosotros tenemos una creencia religiosa, cuando nosotros hacemos algo sin el Espíritu Santo guiándonos a nosotros, cuando nosotros nos guiamos por las leyes, pero no cumplimos esas leyes. Entonces, si nos guiamos por esa ley, tenemos que cumplirla, tenemos que llevarla a cabo. No se trata solo de apuntar al otro: mira lo que hizo aquel, mira lo que hizo aquel y lo que hizo el de más allá, pero sin embargo nosotros no nos guiamos por aquello que nosotros mismos estamos predicando. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando no podemos arreglar el aceite, cuando el aceite es inútil porque no hay un fluir del Espíritu Santo en nosotros. Y las fatuas dijeron a las prudentes, o sea, las que no llevaron el aceite, les dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero ¿saben qué? Era demasiado tarde. Ya no había más tiempo para las fatuas, como lo dice acá, que estaban pidiendo el aceite. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Entonces, aquí lo que está diciendo es que la salvación es propia. La salvación es de cada uno. La salvación somos nosotros quienes tenemos que buscarla. No esperar que vengan otros a darnos la salvación. No, la salvación somos nosotros quienes tenemos que ir en pos de ella. No podemos decir: ay, fulano venía. Ningún ser humano
empezando por ahí, ningún ser humano va a hacer con que nosotros seamos salvos. El único que nos salvó en la cruz fue nuestro Señor Jesucristo, el único y suficiente Salvador. No existe otro. Ahora ha surgido ahí un tal de Mesías que dice que no sé qué, que no sé cuánto, pero a ver, hay apostasía por todos lados, hay falsos profetas por todos lados, estemos atentos, tengamos cuidado, pero la salvación únicamente es personal. Nadie nos va a venir a dar cobertura, también ahora existe mucho eso, hay la cobertura espiritual. El único que nos da cobertura a nosotros es Jesús, no hay otra cobertura que nadie nos dé, nadie nos puede dar cobertura. Sí, nos pueden orientar, nos pueden ayudar, necesitamos de una oración, alguien nos acompaña, pero cobertura, eso no existe. Entonces, más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y se perdieron la oportunidad del recibimiento. Ahí es que está la cuestión. Tengamos cuidado de no dejar para después. No hay un después. Ayer no recuerdo cuándo estábamos hablando de esto. Nosotros no sabemos si va a haber un después. No sabemos lo que va a suceder dentro de un segundo, cuanto más lo que va a suceder mañana o el mes que viene. Entonces, no dejemos nada para después. Es hoy y es ahora. Y mientras que ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. ¿Eh? Va a venir un momento en que va a ser tarde para el arrepentimiento. No vamos a tener tiempo. El arrepentimiento es hoy, ahora. Este es el momento de arrepentirnos, de pedir perdón por nuestros pecados y de entrar al camino de nuestro Señor Jesucristo. No va a haber más tiempo, se van a cerrar las puertas y ya no hay lloro ni lamentos. Recuerden que la palabra que estábamos ayer, no, antes de ayer, recuerden que quedamos, dice, y les cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Recuerdan que estábamos hablando de esa palabra hace unos días atrás? Bueno, entonces no va a haber tiempo, van a haber crujir de dientes, porque se van a cerrar las puertas y no va a haber oportunidad. Y después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, porque ellas eran religiosas y pensaron que eran salvas, pensaron que tenían tiempo, porque ellas se regían por los estatutos, pero no cumplían ellas los estatutos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos eso de apuntar con el dedo, porque sabemos que nosotros tenemos que, antes de apuntar con el dedo, cumplir nosotros. Entonces, más respondiendo, él dijo, de cierto os digo que yo no os conozco, porque pasa, eso está pasando en la iglesia, y era lo que estábamos hablando hoy. Hay mucha gente que va a la iglesia, que se sienta ahí, que espera y que cumple, y dice, bueno, tienen apartado el día, bueno, tal día, a tal hora, es sagrado, es la iglesia. A tal día, a tal hora, tengo tal cosa de la iglesia, tal día, a tal hora, tengo otra cosa de la iglesia. Y ahí, ¿qué pasa? Van dejando cosas de lado, van dejando su familia, van dejando su hogar, van dejando destruir su matrimonio, van haciendo cosas que no corresponden porque tienen que estar en la iglesia, o por qué tienen que hacer esto, o por qué tienen que hacer los otros. No digo que no lo hagan, pero hay que ver la prudencia. Aquí la palabra de hoy que tenemos en este día es la prudencia. Todo debe ser con prudencia, porque Dios no va a permitir que nosotros, por hacer algo en la iglesia, dejemos la familia de lado, dejemos nuestro hogar de lado, dejemos nuestros hijos de lado. Todo va junto. Tenemos que acoplar para que las cosas se hagan en unión, porque eso es lo que nuestro Señor, Él no quiere desequilibrio, Él quiere prudencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque Él mismo nos va a decir, de cierto que yo no los conozco, hiciste muchas cosas en mi nombre, oraste muchísimo, ayudaste muchísimo, pero yo no te conozco porque hubieron cosas que hiciste que no van acorde a mi voluntad. Entonces Él va a decir, pero hay mucha en esta misma situación, hay muchos que hoy
están haciendo cosas de la boca para afuera, están diciendo cosas que no son, o están creyendo cosas que no son, o se están guiando en una parte por una ley y en otra parte por otra ley. Entonces, Cristo vino a morir en la cruz para salvarnos nuestros pecados. Entonces, nosotros tenemos que, a partir de ahora, estamos en la nueva ley, estamos en el nuevo pacto. Entonces, vamos a seguir lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el nuevo pacto, que es la salvación a través de su muerte en la cruz para la salvación de nuestros pecados. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir hoy. Esa es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo vino a dejarnos hoy. Porque si nosotros nos vamos a regir por la otra ley, entonces ¿para qué Jesús vino a morir en la cruz? ¿Inútilmente? ¿Para qué sufrió todo lo que sufrió? ¿Para qué pasó todo lo que pasó? No, Él vino justamente a cumplir el nuevo pacto, la nueva ley, la nueva ley. ¿Y cuál es? Amarnos los unos a los otros. Amar a nuestro Dios primeramente y luego amarnos los unos a los otros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy, y ayudarnos entre nosotros, darnos fuerza, darnos compañía, darnos palabra, darnos amor, ayudarnos en todo lo que sea. Eso es lo que nuestro Señor nos dijo, que llevemos el Evangelio al mundo entero, sí, pero con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestra forma de ser, con aquello que nosotros hemos hecho durante nuestra vida, cómo nosotros hemos llevado a nuestra familia, cómo nosotros hemos hecho las cosas a la vista de los demás, a la vista de aquellos que no son cristianos de pronto, que puedan entender cómo se vive con Cristo. Una persona que no conoce a Cristo y ve cómo yo vivo en Cristo, con esa persona con la cual yo tengo que estar bien para entonces traerla a Cristo con mi testimonio de vida. Yo no me puedo alejar de aquellos que no están en el camino por pensar que me van a ensuciar, que me van a contagiar algo. Al contrario, yo tengo que ir a buscar a esa gente, tengo que ir a sentir que esa gente es la que necesita realmente de Cristo. Y eso es llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio es exactamente eso, tratar de que nuestros hermanos, aquellos que aún no conocen a Cristo, pero que son hijos del mismo Padre, porque todos somos hijos del mismo Padre, aunque no hayamos recibido a nuestro Señor en el corazón, somos hijos del mismo Padre. Entonces nosotros es con esas personas con las cuales nosotros tenemos que estar rodeados para que ellas puedan entender cuál es la vida de abundancia en amor, en paz y en armonía que nuestro Señor nos da. Hacia ellos es que nosotros tenemos que estar enfocados, porque los que ya saben, los que ya conocen, los que ya están en Cristo, esos ya están, esos ya saben, ya encontraron el camino. Si ellos lo continúan, está en ellos, como dicen las vírgenes acá, que ellas no podían darles el aceite porque iba a faltar para ellas. Pero ¿por qué es eso? Porque la salvación es propia, es personal, es de cada uno. Entonces el que está en el camino del Evangelio, que ya conoce, que ya sabe, bueno, él ya tomó su decisión. Él sabe si él va a llegar o no va a llegar, si él quiere llegar o no quiere llegar. Pero aquel que no está en el Evangelio, que no lo conoce, que no sabe, es hacia ahí donde nosotros tenemos que ir. No tenemos que apartarnos de esa gente. Recordemos que Jesús fue a buscar a muchos lugares, Jesús anduvo buscando, y de hecho los discípulos los eligió él a dedo, los eligió él a dedo, y sin embargo eligió un Judas, eligió un Pedro, que lo negó. ¿Y de dónde lo sacó? Mateo, que era un cobrador de impuestos. Entonces nosotros no podemos separar a nuestros hermanos, discriminar a nuestros hermanos porque aún no estén en el camino, pero es justamente lo que Jesús dijo: ven y sígueme. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ir a buscarlos, vengan, vamos a Jesús. ¿Sí? Eso tenemos que hacer, no aislarnos, no reunirnos solamente con aquellos que están en nuestra sintonía. No, eso no es exactamente, por eso es que Jesús dice: yo no los conoceré, porque no es eso lo que Él quiere. Obviamente, vuelvo a repetirlo, es hermoso estar con nuestros hermanos, es hermoso compartir con aquellos que comparten nuestra misma fe, nuestro mismo sentir, es hermoso hablar de Jesús con personas que están en nuestra misma sintonía. Pero eso no es lo único, hay mucho más que eso, hay muchísimo más que eso. Entonces, acá la palabra nos está diciendo, y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
porque ellas pensaban, dentro de esa capaz ignorancia que tenían de no haber sido prudentes, de no haber llevado el aceite suficiente, pensaron que ellas eran salvas. Capaz que ahí hubo también otras cosas, pero bueno, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nuestra vida debe vivirse como si Jesús viniera hoy, ahora. Y esa es la enseñanza que nos está dejando la palabra de Dios. Vivamos hoy como si Jesús viniera hoy. Hay una frase por ahí que dice, vivamos como si fuera el último día. Bueno, así mismo es que tenemos que vivir como si fuera el último. Y esto es lo que está diciendo realmente la palabra, que vivamos como si Jesús viniera ahora, como si fuera el último momento de nuestra vida. Entonces, este es el mensaje que yo tenía para compartir con ustedes en esta mañana, de esta hermosa palabra, que tratemos de ser prudentes. Seamos prudentes en todo, en nuestra vida en general. Tratemos de estar siempre provistos de aceite, que el Espíritu Santo siempre esté fluyendo en nosotros, que siempre nos esté dando la esperanza, la alegría, el amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo viene con el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Recuerden siempre esta palabra, la prudencia. Seamos prudentes en nuestro día a día y siempre profesemos el amor de Cristo hacia nuestros hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Les doy las gracias. Hoy es miércoles, mañana, si Dios quiere, jueves, estaremos nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios también. Así que los invito para mañana en la mañana nuevamente a partir de las 9 horas a que estemos acompañándonos en este tiempo que estamos por aquí. Así que recuerden que la alegría del corazón hermosea el rostro. Seamos felices todos los días, lo mejor está por venir. Siempre tengamos ese sentir en nuestro corazón de que no sabemos hasta cuándo, que en cualquier momento eso sucederá, la llegada de nuestro Señor Jesucristo vendrá. Así que será hasta que Dios así lo disponga. Chao.